¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, ¿cómo están? En este caso estamos en una Tarraco. Aquí nos la trajeron al taller para ver algunos temas de dirección, los cuales pues bueno ya están solucionados. Ya se intentó hacer de forma remota, pero pues bueno, hay algunos casos que no son posibles debido a que ya hay problemas tal cual en la camioneta y pues nosotros no podemos hacerlo todo con software o con el equipo. De esta manera el cliente nos avisó que si podía venir al taller a la ciudad de Puebla y bueno, ya le estamos mostrando una solución. Nos dimos cuenta de varias cosas, las cuales en un momento vamos a darles por ahí unos tips. Y bueno, también para que sepan de lo que se viene en la próxima especialidad en direcciones asistidas Grupo BAG. Ahorita seguimos con esto para que tomen en cuenta varios puntos a la hora de estar haciendo este tipo de trabajos. ¿Qué onda? Pues bueno, aquí tenemos esta Seat Terraco que vino desde Querétaro por un problema en su dirección. Realmente lo estábamos tomando como soporte remoto, pero se complicó demasiado. Recuerden que no podemos hacer soporte remoto si hay problemas mecánicos. Y en este caso lo que sucedía era que de verdad había un problema mecánico. ¿Cuál es el problema? Bueno, les voy a explicar los tipos de direcciones que existen en vehículos de plataforma MQB. No todas son iguales. Muchos les dicen o les venden la idea de que todas son iguales cuando no. Sí funcionan sobre el mismo principio, bajo la misma tecnología, pero hay diferentes versiones, incluso de acuerdo a las necesidades del carro. Por ejemplo, están estas que tienen o son como de banda. Estas únicamente las vamos a encontrar en la Q3, en la Terraco y en la Tiguan. Estas direcciones las hace Bosch y teóricamente las de la Q3 y las de la Tiguan y Terraco son especiales debido a la posición del famoso sinfín. Si se fijan es muchísimo más largo. En una estructura básica de estas direcciones, acá siempre por ejemplo va a estar el sensor de par de dirección. Acá vamos a tener el módulo, aquí ya no lo tiene. Aquí tenemos pues la banda y obviamente el engranaje para que funcione la dirección. Esta se ve que se mojó, está totalmente oxidada por adentro. Yo creo que en principio eso fue lo que pasó. Después, ¿qué sucedió? Consiguieron una, que es la que tenemos acá, que esta es una dirección de tipo 5Q0-910-143 con C. Esta, como les digo, únicamente la van a ocupar Q3, Terraco y Tiguan. ¿Por qué? Por el tipo de, pues se puede decir moño o la altura del sinfín. Los demás vehículos, esta es una dirección estándar de MQB, esta es una 3Q, la puede utilizar un Jetta, un Golf, incluso hasta, aunque parezca absurdo, una Terramont, que es muchísimo más grande, utilizan las de la medida estándar del sinfín. En este caso, aquí podemos observar que hay diferentes versiones o construcciones. Por ejemplo, en estas vemos que tienen como tal una banda que transfiere obviamente el movimiento del motor para que funcione la dirección. Estas como tal funcionan pues de tipo bazooka, como si fueran a lo mejor las de Bora. Estas serían las 5Q0 909 144. Las hacen diferentes fabricantes. Yo puedo poner una dirección de estas en una Tiguan, pues en teoría no, porque no me va a dar obviamente la altura del sinfín. Digo, a lo mejor alguien se va a aventar una maniobra para que le aumente o le haga algo, pero tal vez electrónicamente, inclusive en el puente debe de quedar, pero la versión o la altura del sinfín no nos va a dar. En este tipo de direcciones aquí podemos ver pues cómo funciona el motor. Acá está toda la electrónica. Si se fijan, son un poquito diferentes a las estándar. Esta dirección solo salió como 1 o 2 años, ya que después empezaron a utilizar otra vez direcciones de este tipo. De hecho, no es tan común que las Tiguanes llegaran a utilizar direcciones de este tipo. Únicamente los vehículos europeos, como las Terraco o las Q3, pues las llegaron a utilizar o las traían de serie. Sin embargo, esta pues sí le queda a la Tiguan. Aquí lo que hicimos en esta camioneta, pues realmente aquí tenía un daño mecánico. ¿Cuál era el daño mecánico? Una, estaba mal armada, se ve que la desarmaron y la manipularon y obviamente yo me di cuenta que de alguna manera no procesaba bien o no podía determinar bien hacia dónde giraba. Y también lo que sucede es que tiene un ruido. Nosotros podemos pensar que tal vez el ruido es un valero, porque es muy intenso, e incluso el volante se movía mucho. Obviamente
También podríamos pensar que algo la está atorando, ya que en algún momento se ve que las revoluciones del motor suben como para intentar pues pues condicionar o a lo mejor quitar un poco el efecto del desgaste que tenga o el daño que tenga la dirección, pero obviamente pues no lo consigue. Lo único que pasa es que suene más y que haga obviamente un comportamiento raro, como que no guarde la inicialización o no guarde los ajustes básicos. En este caso provocaba muchos problemas debido a que esta camioneta tiene radar frontal. Y bueno, el tener radar frontal es un sistema que requiere constantemente información buena de lo que es el ángulo de giro. ¿Cuál fue la mejor solución? Cambiarla por una dirección. En este caso acá hicimos, pues se puede decir, un upgrade o un retrofit, porque dentro de las generaciones de direcciones MQB vamos a tener estas y están las 5Q, que es igual a esta, pero dan más vuelta. Estas dan una vuelta de tope a tope y las 5Q dan 2 vueltas, pero bueno. De aquí hay otra generación que son las famosas dirección MQB37 o las direcciones MQB37. Estas serían como la siguiente generación de todas este tipo de sistemas. En teoría y en esencia sí trabajan exactamente igual. Tienen algunas modificaciones para el tema de la comunicación, pero nosotros ya podemos hacer ese cambio, es decir, bajarlas como de la generación nueva a las generaciones antiguas y que trabajen perfectamente bien. Aquí se instaló una dirección de tipo MQB37W, que es como realmente se llaman. Ni siquiera es como esta, es más parecida a esta. Lo único que pasa es que la altura del famoso cuello pues es la adecuada, pero son perfectamente funcionales. Obviamente pues se le hace su ajuste básico. Una dirección de estas, en teoría, su configuración únicamente es meterle ajuste básico y hacer la inicialización. Si deja o se complica demasiado eso, ya dejó de ser normal y probablemente o de verdad hay un daño, como aquí que no nos dijeron que era lo que sucedía, o a lo mejor lo están haciendo mal. Este tipo de tips pues lo vamos a estar viendo en la especialidad de direcciones, donde vamos a ver cómo funcionan, cómo las clasificamos, cuál puedes cambiar por cuál. Incluso vamos a agregar ahorita el tema de poner direcciones de tipo MQB37 en vehículos más antiguos o anteriores como Tiguanes, Jetas, Terramont. Ya lo tenemos perfectamente probado. Vamos a decir cuáles sí y cuáles no, ya que también hay unas que no. Por ejemplo, también ya tenemos el desarrollo para las direcciones de tipo SFD2. Ponerlas, es decir, que ya tienen protección SFD2 o un S. Bajarlas a este tipo de sistemas. Todo parte de lo que vamos a ver en el curso. Como tal, a lo mejor ya son cosas más avanzadas, pero si ustedes entienden ese tipo de tips sobre la configuración, sobre las vías de comunicación, sobre cómo hacer correctamente el diagnóstico o la integración con los demás sistemas, no van a tener problema para seguir trabajando en las direcciones y obviamente pues hacer más dinero en sus talleres. Ok, chavos, pues bueno, ya escucharon ahí a Alexei, bastantes cosas interesantes y bueno, para invitarlos a nuestra próxima especialidad en direcciones asistidas Grupo BAG, solamente para SEAT, Audi, Volkswagen. Y bueno, bastante interesante. Iniciamos el 7 de febrero 2026. Sabatino, 4 módulos, 3 clases por módulo. Y bueno, estaremos viendo partes de estos tips, partes de muchas soluciones. Muchas gracias, ahí estamos.